Pero esta última serie que quiero iniciar tiene el título entre signos de interrogación. ¿Somos la última generación? Entre signos de interrogación. Somos la última generación, y este es el tema apasionante, profundo, teológico, bíblico, histórico, que vamos a analizar desde todos los aspectos de la vida, para que podamos realmente, aunque no sabemos el día ni la hora, saber si somos nosotros la generación que Jesucristo mencionó que sería la última de la historia humana. Entonces vamos a recurrir a unir, a buscar, a tratar de concentrar, de centralizar pasajes de la Biblia, acontecimientos y eventos que han sucedido en los últimos 2-3 años, y poder llegar a una conclusión si realmente somos esa última generación. Muy bien, en Mateo capítulo 24, días antes de morir, Jesucristo estaba reunido con sus discípulos y le hicieron las 3 preguntas más importantes dentro de la escatología. La escatología es una rama de la teología que habla acerca de las profecías de los últimos tiempos. Entonces, cuando estudias escatología, estás estudiando las profecías finales. Cuando estudias hermenéutica, estás estudiando la forma como debe interpretarse correctamente la Biblia, que desde luego es desde el aspecto literal. Cuando estás hablando de demonología, estás hablando del estudio de Satanás y los demonios. Y así la teología tiene diferentes ramas, pero la de las profecías es la escatología. Entonces, en el capítulo 24, del 1 al 3, dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo de Salomón era una de las maravillas más grandes que había en esa época. Y todos los que pasaban veían ese templo, ¿verdad? Construido con unas piedras enormes, un diseño, una construcción espectacular. Y es lo que más atraía la atención, los edificios, ¿verdad? La religión, las ceremonias, los ritos, cuando se olvidaban que el principal propósito de una persona que busca a Dios es la persona de Jesucristo y no el edificio. Y por eso es tan importante que nosotros, ya como cristianos, nunca digamos vamos al templo, porque esto no es el templo. Y si construimos un edificio, Dios nos concede construir un edificio para poder tener un edificio para poder reunirnos, el edificio no es el templo lo somos nosotros. El templo somos nosotros. Antes de la cruz de Cristo, había lugares que se acercaban, como el tabernáculo, que fue el lugar que Dios diseñó para que el pueblo de Dios se reuniera, y la presencia de Dios se encontraba ahí mismo, ¿verdad? En el tabernáculo, en el arca del pacto. Entonces los judíos, al llegar ahí, sabían que ahí estaba Dios. Dios escogió recluirse en ese lugar, en el arca, y cuando sacaban el arca iban siguiendo la presencia de Dios. Pero después de la cruz de Cristo a nuestros días, el Espíritu Santo bajó y entró a cada uno de nosotros e hizo nuestro cuerpo el templo nuevo de Dios. 1 Corintios 6, del 19 al 20. ¿Que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Que el cuerpo es el templo donde ahora habita Dios. Entonces, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está la iglesia. Entonces, todas estas cosas tenían que desaparecer. Todos estos conceptos de irnos de rodillas a un lugar sangrando las piernas, golpearnos con pencas de nopal la espalda, o Señor, te ofrezco que voy a ayunar 1 mes para que sanes a mi hijo. Imaginémonos nada más, Dios desde el cielo, sí, mira a Miguel el arcángel, mira a doña Chole,
Tiene un mes la pobrecita que no come para que yo le sane a su hijo. O sea, en otras palabras, doña Chole cree que yo no soy un Dios misericordioso y que ella tiene que hacer un sacrificio para que yo responda a sus oraciones. Y Dios no busca más sacrificios. Pues Señor, ahora voy a dejar a mi novia para que me contestes. O voy a hacer esto para que, o determinada acción para que tú puedas realmente saber que me tienes que responder y que yo te quiero. Todas estas acciones de los seres humanos son debido a la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Dios hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario y ya no hay ningún otro sacrificio que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Entonces imaginémonos que hay un sacrificio que supere lo que hizo su Hijo. Entonces Dios nos da ese sacrificio a nosotros para que nosotros podamos entender que ahora Dios no busca eso, Dios busca obediencia. Entonces es la obediencia la manera. ¿Quieres agradar a Dios? Obedécelo. Y no cuando tengas un enfermo, cuando tengas un problema en tu casa, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a hacer esta cosa para que Dios me oiga. Y viviste 2 o 3 meses atrás en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces no podemos hacer negocio con Dios. No es el genio de la lámpara de Aladino que le pedimos un milagro y que nos los tiene que hacer. Porque aunque hagamos lo que hagamos, a Dios le agradamos por la fe. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible. Ahí está claramente la declaración. No hay ninguna otra cosa que agrade a Dios más que tú creas lo que dice aquí. Cuando tú crees lo que dice aquí y obedeces lo que Él dice aquí, tú estás continuamente agradándole a Dios, satisfaciendo la voluntad de Dios, y Dios se agrada de nosotros y Dios nos corresponde dándonos una iluminación más clara de su voluntad. ¿Cómo podemos responder ante un problema con un hijo, con una hija, o en tu matrimonio, si te divorcias o no te divorcias, si compras esa casa, si no compras esa casa, qué carrera vas a estudiar? Entonces Dios nos responde iluminando nuestra mente cuando ve la obediencia. Y entonces la decisión que tomes no te vas a arrepentir el día de mañana, porque todas las decisiones son para bien o para mal. Todas las decisiones que tomes en tu vida te van a afectar el día de mañana, en una semana, en 2 meses, el año que entra, para bien o para mal. Entonces estaban todos los fariseos y la gente asombrada, se acercaron para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y les dijo, versículo 2, Mateo 24, ¿ven ustedes todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ustedes se asombran por lo que ven, admiran las construcciones y creen que eso es realmente la religión. Quiero decirles que toda esta maravilla de edificio y de construcción no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué estaba Jesús tratando de decirles? No pongan sus ojos en el edificio, ni en los ritos, ni en las ceremonias. Pongan sus ojos en mí. Yo soy el principal propósito por el cual tú debes vivir. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? 70 años después de la muerte de Cristo. Vino Roma con Tito, el general romano, y arrasó Jerusalén, incendiaron Jerusalén, y hasta 1948, que lo vamos a ver, más casi 2000 años, los judíos quedaron sin templo famoso, sin sacrificios, sin el arca del pacto, sin la vaca heifer que necesitan, o la vaca roja para los sacrificios, etcétera, etcétera. Y entonces, sin entender nada, versículo 3, sentado Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan y le hacen 3 preguntas. Vean las 3 preguntas de la profecía
más importantes que le hicieron a Jesús. Número 1, dinos cuándo serán estas cosas. Número 1, le estaban preguntando a Cristo lo que acaba el Cristo de decirles: ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y aquí no les contesta Cristo en Mateo 24, lo contesta en Marcos y en Lucas, en los otros evangelios, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. ¿Cuándo serán estas cosas? Sabemos ya que la respuesta es 70 años después de Cristo. Vinieron los romanos y acabaron, arrasaron, incendiaron Jerusalén. Segunda pregunta, que ya es mucho más profunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Esto lo contesta Cristo en el mismo capítulo, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vean las señales. Van a ver que el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Cuál es la señal de la segunda venida de Cristo? Las señales cósmicas que todavía no han sucedido. ¿Recuerdan ustedes que hace poco hubo las 4 lunas rojas? Y salieron por todos lados especulaciones y correos y en el TikTok y en las redes sociales: es que nos encontramos, ya viene Cristo. Las redes diciendo que porque las lunas se pusieron rojas en un eclipse que hubo lunar, ya era la señal que venía Jesucristo. Sin embargo, estas señales son para antes de la segunda venida de Cristo y no antes del rapto. Esa es la grande diferencia. Para el rapto no hay una sola señal. El rapto es inminente. ¿Qué significa inminencia? Sin ninguna aparición, sin ninguna señal, sin ningún anuncio. El rapto puede ser ahorita saliendo de este edificio, o en la noche, o mañana, o dentro de 6 meses. El día y la hora nadie la sabe. Pero como no hay ninguna señal específica para el rapto, la hay para los cristianos que vivan en la tribulación, que son los 7 años de la semana 70 de Daniel, que cuando lleguen ellos a la tribulación sabrán que cuando los fenómenos cósmicos aparezcan en el cielo, y que sean los 7 años que profetizó Daniel en Daniel 9, 24 al 27, verán entonces que Jesucristo viene por ellos y se animarán a poder resistir al anticristo. Pero nosotros no tenemos ninguna señal. Por eso es tan importante estar atentos a la tercera señal y a la tercera pregunta: ¿y qué señal habrá del fin? ¿Qué dice? Del fin del siglo o del fin de la historia. Entonces, ¿qué señal habrá de cuándo se destruyera el templo? Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué señal habrá en tu segunda venida? Fenómenos cósmicos, las estrellas, habrá cosas terribles en el mundo. Pero ¿cómo sabemos que hemos llegado al final? Que nos hemos acercado al final de la última generación. Muy bien. Y después de las señales que ya Cristo comienza a mencionar en el versículo 4, entonces Jesús les dijo inmediatamente: miren que nadie los engañe. Mateo 24 está escrito exclusivamente a los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando anuncia Cristo la venida del anticristo, anuncia más adelante, el versículo 15 en adelante, de que los que están en Judea, que se escapen a los montes de la persecución del anticristo. Entonces, cuando Él les dice: miren que nadie los engañe, es porque ¿cuántos de ustedes han visto en los últimos meses que los judíos ortodoxos en Israel andan propagando que ya vino el Mesías? ¿No han visto ustedes en las redes sociales los videos? Se juntó un señor barbón con un sombrero y comenzaron a juntarse miles de judíos besándole la mano. Ahí están las redes sociales. Estoy hablando de hace 2 o 3 meses.
Hace un año apareció otro también, otro en Nueva York, otro rabino dijo que él era el Mesías y fueron a Nueva York, se salieron de Jerusalén y querían ver realmente que era el Mesías para adorarlo. ¿Y cuántos judíos se han enfrentado con engañadores y falsos profetas? Porque rechazaron al que realmente Dios había escogido como el Mesías. Entonces lo primero que Dios nos muestra es que el engaño vendrá como una de las señales más grandes de que nos encontramos en la última generación. Y así vamos a ir escudriñando poco a poquito diferentes pasajes para irnos acercando, irnos uniendo el rompecabezas que tenemos delante y poder descubrir, vuelvo a insistir, si nos encontramos en esa generación. El mundo ha sido engañado siempre, lo sabemos, ¿verdad? Hitler engañó a los judíos diciéndoles, ¿verdad?, que ellos no eran realmente el pueblo prometido. Hitler engañó a 85 millones de alemanes, fueron engañados por Hitler creyendo que él era el Mesías. Benito Mussolini engañó a millones de italianos. Saddam Hussein engañó a millones de iraquíes. Carlos Marx engañó al mundo diciendo que el problema realmente del mundo no era espiritual, era social, era una lucha de clases. Alejandro el Magno engañó al mundo creyendo que los más grandes conquistadores eran los que iban a conquistar el mundo tarde o temprano. Rothschild, el que fundó la banca suiza, engañó hace 2 o 3 siglos al mundo, propagando, y junto después con David Rockefeller en el siglo XX, de que realmente la economía era la única forma de poder sobrevivir y poder sacar a la humanidad de los problemas de la guerra, etcétera, etcétera. Y así vamos toda la historia del mundo, desde la Torre de Babel, que fueron engañados. Vamos a levantar una torre, hagámonos un nombre, y vemos en la Torre de Babel la primera centralización del poder político y religioso. Todo tiene su origen en la Torre de Babel. ¿Qué significa esto? Que si es Satanás el que se encuentra detrás de la humanidad, 1 Juan 5:19, y Satanás tiene una estrategia para tratar de destruir a la humanidad que nos odia, y él es un maestro en el arte del engaño, de la mentira. Significa que cuando reunió por primera vez después del diluvio a la humanidad en la Torre de Babel, el propósito principal de Satanás, síganme con mucho cuidado, significa desde el principio que corre la misma estrategia por toda la historia, convencer a la humanidad que debería haber una centralización del gobierno y una sola religión. Y todos los faraones se creían dioses, los césares romanos se creían dioses, todos han querido que sean realmente ellos adorados, los dirigentes, y desde hace siglos el ser humano está buscando un solo gobierno mundial. En la mente de Satanás, ¿qué es lo que ocurre o cómo funciona esta mente diabólica? ¿Verdad? Porque él es 1000 veces más inteligente que cualquiera de nosotros, más astuto que cualquiera de nosotros. Las trampas que Satanás te ponga no te las vas a imaginar. Satanás va a apelar a tus emociones, a tus sentimientos para engañarte, él nos supera en todas las áreas. No podemos nosotros humanamente enfrentarnos a poderes espirituales que están organizados, que nos llevan millones de años de antigüedad, de experiencia, de conocimiento, de sabiduría. Lucifer fue la criatura más perfecta que Dios ha creado. Es imposible que el ser humano, con las limitaciones y el ADN corrompido y la imagen de Dios corrompida dentro de nosotros, podamos discernir las estrategias de Satanás, defendernos contra ellos y poder vencer. Imposible si tú no vives cerca de Dios. Juan 15:5, separados de mí. Qué locura que una persona que se diga cristiana crea
que puede separarse de este libro o de tener una vida de oración o una vida de santidad y creer que le va a ir bien. ¡Qué locura! Satanás, como león rugiente, dice 1 de Pedro capítulo 5, como león rugiente anda buscándote. Anda buscando qué daño puede hacerte en tu matrimonio. ¿Por dónde puede lastimarte a través de tus hijos o de mis hijos, de nuestros nietos? ¿Qué daño te puede ocasionar físicamente o en tu trabajo? Está buscando la manera de que abras una puertecita así nada más, así chiquitita, y la culebra por ahí se mete. Tú en tu casa abres un canal de pornografía, le abriste una puerta de este tamaño a Satanás y a sus demonios. Se viene como la marabunta, como la hormiga marabunta, a inundar las mentes y principalmente las mentes de los niños pequeños. La mente de tu esposa o la mente de tu esposo. Todas estas puertas, el ocultismo, practicar la ouija, las cartas tarot, la lectura de la mano, que vayas a consultar a una bruja o que te hagan una limpia, todo eso abre puertas, abre portales, que hay una apertura entre el mundo físico dimensional de 4 dimensiones y el mundo multidimensional, que es el mundo de los espíritus. ¿Y qué es lo que abre las puertas? Para que estas entidades espirituales entren a este mundo, entren a tu casa, puedan tener control de tu mente. Lo acabo de mencionar. Una vida sexual degenerada, pornografía, prácticas de ocultismo, brujería, limpias, vida de desobediencia y rebelión. La rebelión de los padres a los hijos, dice 1 Samuel 15:23, como pecado de rebelión es la brujería. Se compara la rebelión a tus papás como si estuvieras practicando la brujería y el ocultismo. Se compara la rebelión de una mujer a su esposo como si fuera bruja, o viceversa. Cuando el esposo no respeta a la esposa, él se está rebelando a no ser la cabeza, el digno, el sacerdote de su casa. Y tenemos ya que despertar ahorita en el 2023 que vamos a entrar, para estar conscientes, como le dice Pablo a los Corintios, de las estrategias de Satanás. Ahora escuchen. Si la estrategia de Satanás ha sido principalmente la centralización de un solo gobierno desde la Torre de Babel, somos la primer generación en la historia en la que un solo hombre puede ya gobernar el mundo mediante la tecnología que hemos alcanzado. Ahora, con la tecnología que tenemos, un solo hombre es capaz de poder gobernar el mundo. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos en estos últimos 2 o 3 años, cuando ahora los gobiernos, las naciones, están perdiendo su soberanía nacional. Ahora no son los gobiernos los que dicen, por ejemplo, en Francia o en España o en Italia o en México, vamos a hacer esto. Ahora los gobiernos están siendo manejados por una élite, por grupos de organizaciones y sociedades secretas, no gubernamentales, que son los billonarios, multimillonarios más grandes del mundo, reunidos para poder controlar, dictar los protocolos de lo que la gente debe creer y debe hacer. Pero para esto necesitan el control ¿de qué? De los medios masivos de comunicación. Tú controlas la comunicación de las masas y lo que ves en la televisión lo llegas a creer, lo que dicen las cadenas de información lo llegas a creer, y ellos pueden hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Y lo acabamos de ver en los últimos 2 o 3 años. ¿Sabían ustedes
que el 95% de los medios de comunicación en el mundo actualmente lo controlan 7 familias? Imaginémonos 7 familias. ¿Qué pasó, mi compadre? ¿Qué pasó? Vamos a reunirnos aquí. Son los más multimillonarios, dueños de todas las empresas y todo. No los gobiernos, los multimillonarios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Dice por un lado Elon Musk, el dueño de Proyecto X y ahora de automóviles Tesla. Vamos a contratar un grupo de genetistas y de científicos y de biólogos para que creen un chip que comenzamos a meterlo en el cerebro y vamos a meterlo en todos los laboratorios del mundo para que puedan a través de este chip las personas cambiar sus sentimientos y sus emociones y tratar de construir un soldado universal. ¿Ya abrieron los ojos? ¿Se dan cuenta el engaño? Y estamos aquí entrando al 2023 y muchos ahorita creo que ustedes están comenzando a despertar. Yo no lo sabía. Ahora me doy cuenta. Pues sí es cierto. Pues sí es cierto. Y comenzamos a abrir los ojos. ¿Por qué? Porque el poder del engaño siempre funciona a través del miedo. Para que esto pudiera funcionar, primero Satanás, que es el arma más poderosa que tiene, porque la Biblia dice, en el amor no hay temor. 1 Juan 4:18. El perfecto amor, tener a Jesús y creer en Él, echa fuera tus temores, tus ansiedades, tus cosas que crees que van a suceder y que nunca van a suceder. Pero cuando el diablo sabe que es el miedo lo que nos puede paralizar, detener, congelar. Yo, por ejemplo, hace muchos años vivíamos en Acapulco y había una playa, La Condesa, en la que hay unas cosas así muy hondas que casi le prohibieron a la gente nadar ahí. Es porque tú entras a esa playa, entonces hay como un vado muy, muy profundo, como de 1 metro, que mucha gente sin saberlo se hunde. Está a 3 metros de la playa y viene una ola y no sabes nadar y te revuelca y te ahoga. Entonces me acuerdo que yo tenía como 10 o 12 años de edad, que me acerqué hacia la playa y vi una ola que se venía por acá y el simple hecho de ver el tamaño de la ola me congeló. No supe qué hacer, así me quedé así. Pues cayó sobre mí, gracias a Dios que sabíamos muy bien nadar desde niños y sabía cómo me tenía que reaccionar debajo de la ola y ya pude salir, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que el miedo congela? Estás a las 2 de la mañana en tu casa y de repente oyes la puerta, cric. ¿No es cierto? Y nos quedamos así. ¿Me paro o no me paro? ¿Quién será? ¿Iré por la pistola o no? ¿O por el sartén o no? Pero al sentir algo que nos amenaza, impide que nosotros reaccionemos normalmente. El miedo congela, el miedo paraliza. Entonces estamos en un mundo engañado. Qué interesante que al terminar la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 se nos mencione finalmente la misma estrategia que usa Satanás. Y dice Apocalipsis 12 versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero, científico, no científico, político, filosófico, del área que tú y académico que tú me quieras mencionar, está completamente engañado por un poder sobrenatural. Y para que el engaño resulte efectivo en tu vida es porque tú vives lejos de Dios. Porque le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica: ustedes no están en tinieblas. Yo recuerdo, amados santos, el 2020 que comenzó a surgir todo esto,
fue como en febrero de 2020, que vi un anuncio en la televisión de esto del COVID y me levantó el Señor como a las 2, 3 de la mañana y no se imaginan ustedes, se apoderó de mí un sentimiento pero muy profundo que yo sabía que había algo de maldad en lo que se comenzaba a propagar en el mundo. Al otro día me levanté, creo febrero del 2020 comenzaba este movimiento. Me levanté, desperté a mi esposa, a Marta, muy alterado, y le dije: por favor, necesito grabar algo y mandarlo a las redes sociales. Y lo grabé. Y no se imaginan, se me vino el mundo entero, casi me crucifican. Que yo estaba inventando, que yo no era biólogo, que yo era microbiólogo, etcétera, etcétera. Y todavía está ese primer video que mandé en las redes sociales diciendo: esto es un engaño, no lo crean. Claro que tenemos que protegernos, ¿verdad? Y el bicho existía, pero la forma como se estaba manipulando a la gente, había una agenda satánica detrás para poder reducir la población, para poder reducir la salud, para todavía violentar más nuestro sistema inmune. Y después se descubre que la famosa pañal, tapabocas que nos ponían, comenzaron a descubrir los científicos. Hay un aparatito que viene de la farmacia, se llama el oxímetro. No sé cuántos de ustedes lo compraron. Ese oxímetro lo recomendaban ya después de los últimos meses para que te lo pusieras en el dedo, y si tenías más de 90, pues no tenías COVID, o sea, estabas bien. Y si tenías menos 80, 85, era probablemente que tuvieras el COVID. O sea, la oxigenación determina el grado de tu inmunidad. Y todas las personas que comenzaron a taparse la boca, se les comenzó a recomendar, y casi nadie hizo caso de comprarse el oxímetro. Y las personas que tenían tapada la boca, después de 1 o 2 horas, se les dijo: mídanse la oxigenación. Les bajaba a 85 de oxigenación. Oye, pero ¿qué es lo que nos da la vida? Es el oxígeno. Y nos sacaron de las playas, nos sacaron de los parques donde la fauna y los árboles producen, ¿verdad?, el oxígeno. Nos sacaron de ahí. No vayan a los parques, que los niños tampoco. No vayan a las playas. Fue una campaña, acuérdense cómo se vino. Pero así estábamos, el mundo aterrado. Nos confinaron, nos encerraron, y todos con miedo. Y así es como pudimos ser controlados por la élite que gobernaba a los países, y los países aceptaban el mismo protocolo. Qué coincidencia que todos coincidieron el mismo protocolo. Se cae completamente el engaño cuando descubrimos lo que se encuentra detrás. Si tú agarras un anzuelo y te vas al mar y echas el anzuelo y lo jalas dentro del mar, ningún pez lo va a morder. Pero si tú al anzuelo le pones un pececito, el pez va. ¿Y qué cosa muerde el anzuelo? Se dan cuenta que fue engañado. Cuando muerde el anzuelo, fue demasiado tarde. ¿Qué lo engañó? No distinguir que eso era falso, que era un engaño. De la misma forma, Satanás pesca a los seres humanos. Nos tiene que mostrarnos engaños, y lo muerdes y estás atrapado. Y no te das cuenta hasta después de que caíste en ese engaño. Y estamos en un mundo donde, a través de todas estas cosas que vamos a ir reuniendo, vamos a ir descubriendo que nos encontramos, sin un lugar a dudas, en la última generación. Te damos gracias, Padre, porque no somos hijos de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Y tú, Señor, nos has enviado a tu Espíritu Santo para alumbrar nuestro entendimiento. No estamos en tinieblas para que aquel día que ya se acerca nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz. Somos hijos del día. No podemos ser engañados como el mundo sigue engañado. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás.
Despiértate, tú que duermes, que Cristo te alumbrará. Deja de vivir esa vida vana que estás viviendo, nada más en hacer dinero, negocios, preocuparte, mujeres, placeres. Déjame todo eso en mis manos, dice el Señor. Busca mi reino, ponme en primer lugar en tu vida. Vive cerca de mí y yo te añadiré a tu vida todo lo que te haga falta. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, ni para ser engañados, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense unos a otros, anímense y edifíquense, así como lo hacemos mediante la predicación de la palabra de Dios. En esta tarde, a todos ustedes que nos ven a través de los medios sociales, la televisión, los que estamos aquí presentes, Dios te dice que Él te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios murió en una cruz en la persona de su Hijo Jesucristo, abrió sus brazos después de haber sido crucificado, murió y fue enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora Jesús, que vive, te pide que entres que entre a tu vida y que tú le recibas como tu Salvador, porque Él quiere, Él anhela que las tinieblas, las vendas con las que nacimos en el cerebro, te sean quitadas y veas la luz. Y ya no veas las carnadas que el diablo nos ofrece por todos lados para engañarnos y atraparnos. No tenemos por qué vivir en temor, en preocupación por el día de mañana, ni por medio del estrés que se apodere de nuestra paz y nuestra tranquilidad. Somos hijos e hijas de alguien que en la cruz murió por nosotros y que nos dice esta mañana: no tengan miedo, pequeña manada. Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Estaré contigo siempre, todos los días, hasta que tú mueras. Confía en mí. Voy a preparar lugar a la casa de mi Padre. Vengo pronto por ustedes, muy pronto vengo por ustedes. Sean valientes y permanezcan firmes en la esperanza a la que hemos sido llamados todos hasta el final de nuestra vida. Recibe a Cristo esta mañana como tu Salvador y dile: Señor, creo que tú pagaste en la cruz por mí. Creo que tu sangre preciosa es la medicina para mi enfermedad de pecado y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Porque creo que vives, ya que a los 3 días venciste la muerte, saliste de la tumba para darme esta esperanza de algún día volver a vivir eternamente cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie Siria, el Islam y la Biblia, parte 5. Muy bien, vamos a referirnos en esta conferencia acerca del linaje del anticristo, que es muy importante porque muchas personas han usado por muchos siglos
Daniel 26, que dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, han usado este versículo para enseñar que el anticristo surgiría de Europa. Sin embargo, vayamos a examinar el resto de este versículo para determinar de una forma más clara y más correcta el verdadero linaje, ya sea europeo o islámico, de donde surgirá el anticristo. Y dice así el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, aquí vemos claramente que pues la ciudad referida, por supuesto, que es Jerusalén, y el santuario es el templo judío que existía en Jerusalén en tiempos de Jesús. Entonces, el linaje del anticristo está como escondido, o mejor podríamos decir, revelado a través de la frase el pueblo del príncipe. Ahí está la clave. En el año 68 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra Roma, por lo que el emperador romano envió a la 10ª legión, comandada por el general Tito, para aplastar esta rebelión. En el cumplimiento completo de la profecía de Daniel 9:26, saquearon Jerusalén y destruyeron completamente el templo. Por causa de que Tito era romano y el ejército pertenecía a Roma, se dedujo que el anticristo saldría de Roma. Pero si volvemos a examinar este versículo de Daniel, es el pueblo del príncipe. Repito, es el pueblo del príncipe que ha de venir y el que realmente destruyó Jerusalén y el templo. Por tanto, es del pueblo de esta invasión de donde el anticristo surgirá o provendrá. Al examinar históricamente la 10ª legión romana, nos dará mucha más luz acerca de nuestra investigación. Mientras que esta 10ª legión sí fue romana y los soldados eran ciudadanos romanos, sin embargo no eran procedentes de la parte occidental del Imperio Romano, sino que pertenecían al lado oriental, el cual es el Medio Oriente, y se localizaba de una forma específica en la ciudad de Constantinopla o actualmente Estambul, en Turquía. El general Tito fue el comandante de todas las legiones orientales y no de las legiones occidentales. La 10ª legión romana, que destruyó Jerusalén y el templo, consistía de soldados árabes, sirios y turcos, muchísimos musulmanes, los cuales eran de todas las naciones, vuelvo a repetir, del Islam. Si observamos un mapa moderno, todo el Medio Oriente es musulmán, excepto Israel. La parte oriental del Imperio Romano pertenecía al Medio Oriente, incluyendo el norte de África, donde también son todos musulmanes. Veamos algunos nombres del anticristo en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia menciona varios nombres dados al anticristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, en Isaías capítulo 10, versículo 24, una de las menciones más importantes del anticristo y el nombre que se le asigna. Dice así, Isaías 10, versículo 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado, cuando el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Qué clara aquí es la Biblia, que está hablando exactamente que cuando Dios acabe su obra que comenzó, ¿verdad?, en Jerusalén, y va a terminarla en el monte de Sión cuando venga la famosa guerra del Armagedón,
Él castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. O sea, al anticristo aquí se le califica como proveniente de Asiria. Se le designa como el rey de Asiria. Vemos nosotros también claramente que tenemos que recordar la perspectiva bíblica, geográfica y espiritual que está centrada en Israel y no en los Estados Unidos ni en Europa. Entonces el anticristo tiene que provenir del norte de Israel, o sea, de Siria, de Irak, de Líbano o de Turquía, pero nunca de Rusia, como se ha de alguna forma equivocada prevalecido esta interpretación, y lo encontramos claramente en el capítulo 10, versículo 8 al 11 del libro de Daniel. Aquí está determinada claramente el futuro o lo que aconteció con el imperio griego. Y vemos en el capítulo 8 de Daniel, versículo 14, que dice la Biblia que cuando esto sucedió, es el versículo 8, Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está hablando claramente del macho cabrío que está personificando al anticristo y en este momento al imperio griego en la figura de Alejandro el Magno. Sabemos por la historia que cuando el imperio griego cayó, pues se dividió en 4 secciones: en Egipto, en Siria, en Macedonia y en Turquía. Fueron las 4 divisiones del imperio griego con los 4 generales de Alejandro el Magno. Y dice la Biblia que de uno de ellos, o sea, de una de estas 4 divisiones del imperio griego, que vuelvo a repetir, fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía. De una de estas 4 divisiones, dice la Biblia, salió un cuerno pequeño, que en el capítulo 7 de Daniel se menciona como el anticristo, que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Observemos con cuidado que este cuerno pequeño no creció hacia el norte. O sea, la Biblia vuelve otra vez a corregirnos y nos vuelve otra vez de una forma específica a determinar que el origen del anticristo será al norte de Jerusalén. Y a continuación el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que creció mucho al sur y que al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Cuando habla de que se engrandeció contra el ejército del cielo y que parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, es absurdo creer o interpretar que pueda ser una persona normal, porque estas estrellas se mencionan claramente en Josué 5:20, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, como las estrellas que se representan a los ángeles caídos. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que ya es muy clara la forma que la Biblia nos muestra de dónde el anticristo va a provenir. Ahora, muy bien, el anticristo, además, dice en el capítulo 7, versículo 25 de Daniel, va a cambiar los tiempos y también las leyes. Esto es muy importante porque dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, la teología islámica deja claro que el Mahdi, o sea, el famoso Jesús musulmán que le llaman el Isa le llaman en el lenguaje arábico a Jesús, establecerá el califato, o sea, el imperio musulmán que dominará al mundo entero. El califa es para los musulmanes lo que para los católicos es el Papa. No ha habido un califato o un califa desde 1923, cuando cayó el Imperio Otomano con la derrota
de la Primera Guerra Mundial. El Islam tiene sus propias reglas y leyes llamadas la ley Sharia, bajo la cual todos los musulmanes, de una forma muy estricta, tienen que vivir. Muy bien, sus objetivos es que además quieren reemplazar las demás leyes y las reglas de las naciones. Nosotros en las naciones occidentales funcionamos con el calendario gregoriano de 365 días que incluye antes y después de Cristo, pero los musulmanes operan bajo otro calendario llamado Hijra, con H, Hijra, y para ellos el año primero fue en el año 622 después de Cristo, cuando Mahoma emigró de la Meca a Medina. El Mahdi anticristo forzará a todo el mundo a quedar bajo su calendario, como lo dice, lo acabamos de leer, Daniel 7:25, que cambiará completamente las leyes del calendario. En Daniel capítulo 11, versículo 37, encontramos otro aspecto del anticristo que dice así: del Dios de sus padres, esto es muy importante, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí es importante poder deducir claramente que la palabra Dios en el original hebreo es la palabra Elohim, o sea, algunas tradiciones dicen Dios de sus padres, lo cual conlleva la falsa creencia que el anticristo tenía que ser judío, porque la palabra Dios, dicen, es singular. Sin embargo, la palabra hebrea usada aquí es Elohim, que es un plural, o sea, dioses y no Dios, por lo cual debería leerse el anticristo no hará caso de los dioses de sus padres. Vemos claramente la diferencia. Antes, ¿verdad? Mahoma, como los árabes, adoraban a 360 dioses y Alá era la diosa luna, de ahí la luna creciente que representan en su bandera islámica. Mahoma comenzó a declarar que todos los demás dioses eran falsos y que Alá era el único Dios, por lo que Mahoma no hizo caso de los dioses de sus padres y tampoco lo hará del Mahdi anticristo. Ahora vemos también a continuación que el anticristo en el mismo versículo no hará caso del amor de las mujeres. Estas palabras se han prestado a tres diversas interpretaciones. La primera es que el anticristo será un homosexual. La segunda, que no hará caso por el deseo de las mujeres judías que quieran dar luz al Mesías. Y la tercera es que el Islam es opresivo, cruel y menospreciativo hacia las mujeres. El Islam enseña que las mujeres solo tienen la mitad del cerebro. Eso es lo que enseña el Islam. Que el hombre la puede abandonar en cualquier momento y bajo cualquier pretexto, y que solo dos mujeres pueden testificar contra un hombre. Una mujer musulmana no puede casarse con un hombre no musulmán, pero un hombre sí puede casarse con una mujer no musulmana. Si una mujer musulmana comete adulterio, el marido la puede cortar, le puede cortar la cabeza y la puede matar a pedradas. Además, los hombres musulmanes reciben en el paraíso cuando mueren a 72 vírgenes. Esto se encuentra en el Corán, en la Sura 78, versículo 31. Por lo cual no nos sorprende que los hombres musulmanes quieran morir como mártires. Y podemos preguntarnos en este momento, ¿por qué las mujeres o por qué hay mujeres musulmanas suicidas con bombas? ¿Qué las motiva? La respuesta es el miedo. Mahoma enseñó que Alá le había dicho que el infierno estaba lleno de mujeres, lo cual ha asustado a las mujeres musulmanas ir al infierno sin haber muerto como mártires. Entonces, esta es la mejor interpretación, que es la primera, ¿verdad? El anticristo será verdaderamente una persona que provenga del Islam. Va a cambiar las leyes mediante la ley Sharia y finalmente, como lo dice el versículo 37 de Daniel 11,
será un homosexual. No hará caso de las mujeres, pues no tendrá tiempo, ¿verdad?, ni siquiera de formar una familia, porque vendrá exclusivamente con la ambición tan grande que ha prevalecido desde la Torre de Babel, el control de un mundo global. El anticristo culminará este sueño de todos los seres humanos que han intentado, y como lo están haciendo en el siglo XXI a través del Foro Económico Mundial, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, a través del Club de Bilderberg, a través de fundaciones como la sociedad del famoso multimillonario George Soros, como de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, como la Fundación de David Rockefeller. Todas estas fundaciones y todos estos gobiernos y todas estas fundaciones no gubernamentales tienen el principal propósito de un gobierno global. Así que pues estamos en un mundo donde ya está chocando Estados Unidos con la nueva presidencia de Donald Trump contra el mundo que es globalista completamente. Va a haber un conflicto tremendo. Esta situación se va a agravar como lo estamos viendo en Siria y como lo vamos a hablar en el próximo noticiero profético. El mundo está en un hoyo express y voy a repetir, yo lo percibo de esta manera: el patriota o el mundo patriota o el mundo nacionalista que representa actualmente Estados Unidos contra un mundo globalista de los medios de comunicación, de los gobiernos, de las fundaciones, de las sociedades secretas que están tratando de impedir que nadie pueda restringir la pavimentación del surgimiento del próximo dictador mundial que será el anticristo. Tenemos que orar por los gobernantes, como la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 4. Tenemos que orar principalmente por el presidente Donald Trump. Tenemos que orar por todos los demás líderes mundiales para que podamos tener una clara definición de lo que el Espíritu Santo quiere decir con el próximo gobierno mundial. Así que estamos ya muy cerca de ver de qué forma el Islam actualmente en Siria está haciendo una revolución tremenda. Los drusos en el sur de Siria, Israel los está apoyando. En el norte de Siria, Turquía está controlando y quiere controlar, ¿verdad?, a los kurdos y estos rebeldes sirios dirigidos por un hombre llamado Al-Jolani, que se acaban de levantar actualmente en Siria y están causando una, otra y otra guerra civil que va a precipitar otra vez a las naciones árabes y a las naciones de la Unión Europea e inclusive Rusia y Estados Unidos en otra guerra en el Medio Oriente. Estamos en un mundo donde claramente los protagonistas están delante de nuestros ojos. Oremos pues para que podamos, mientras viene Jesucristo por nosotros, tener una claridad y no oír todo lo que los medios de comunicación nos tratan de pervertir y nos tratan de distorsionar completamente para hacer de personajes o de unos o de otros que son los diablos y que esta es la nación y que por qué los aranceles de Trump, sin que nos demos cuenta el trasfondo bíblico del mundo espiritual que está actuando en el mundo físico donde tú y yo vivimos, en la dimensión física visible donde un mundo espiritual está tratando de controlar al mundo para llevarlo a una tercera guerra mundial. Les esperamos para la parte séptima de esta serie, Siria, el Islam y la Biblia. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado
Hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, pues hemos llegado al final de esta interesante serie Siria, el Islam y la Biblia, una serie que está muy ad hoc y que yo traté de poder a través de la Biblia transcribir a ustedes el pensamiento verdaderamente que se encuentra detrás del Islam. Porque ahora que Siria cayó bajo el poder de Turquía y de Qatar, dos naciones que están financiando y sosteniendo actualmente el poder de los soldados, se podría decir, rebeldes, de todos los kurdos que están luchando contra Siria, los alawitas, que es el partido al cual pertenecía el expresidente Bashar Assad. Todo esto ha constituido un conflicto internacional y ha cambiado la geopolítica definitivamente del Medio Oriente. Así que pues vamos a continuar con esta serie tan interesante para poder demostrar claramente de que va a surgir un líder en el Islam que se llama el Mahdi. Y aparte del odio que Irán tiene contra Israel y de su continua amenaza nuclear, Irán mantiene la ideología apocalíptica de que se tiene que acelerar el fin de la humanidad para que surja el gobierno mundial del Islam. Desde la Revolución Islámica de 1979 y la formación de la nueva República de Irán, este gobierno ha llevado a esta nación a un profundo espiral de muerte. Esta clase de gobierno en Irán se podría definir como un culto genocida apocalíptico de muerte, porque el 85% de los musulmanes actualmente son de la rama suní y los chiitas dominan solamente Irán, Irak y Irán. La diferencia entre estos dos grupos radica en cuál de ellos debe dirigir su religión. Veamos pues la aceleración hacia el fin de lo que propone Irán y los grupos islámicos. De acuerdo a los chiitas, que ya vimos que casi la mayoría están en Irán, el imán es un líder espiritual descendiente sanguíneo de Mahoma, según una profecía acerca del 12º imán llamado Mohammed Abul Qasim. Enseñan que este 12º imán desapareció en el año 874 después de Cristo, cuando tenía 5 años de edad, en una cueva de la gran mezquita de Samarra, sin dejar descendientes. Le llaman el 12º imán o el Mahdi, que del árabe significa el líder o el dirigente. Le han esperado para comenzar a dirigir el mundo desde el siglo XX. Y vemos nosotros que esto marca la diferencia entre los sunnis, que son realmente ISIS, y los chiitas,
porque aunque ambos grupos creen en el Mahdi, ISIS cree que el Mahdi o el próximo líder del Islam vendrá en el futuro y cree que está vivo y escondido en algún lugar. Lo interesante del caso es que enseñan que este imán Mahdi gobernará solo por 7 años. Qué interesante que la Biblia también enseñe que 7 años durará la tribulación, y vamos a ir viendo la analogía entre el pensamiento del Islam y la Biblia, porque son los mismos años con que la Biblia profetiza el reinado del anticristo y la gran tribulación. Exactamente se le llama la semana 70 de Daniel, en la profecía del capítulo 9 del libro de Daniel. Ahora bien, declarar la guerra a los Estados Unidos, a Israel, y hundir al mundo en un caos de la manera como, según ellos, acelerarán la venida del Mahdi, es la estrategia actualmente que están llevando los musulmanes. Pero veamos las características de este futuro líder que va a aparecer en el Medio Oriente, llamado el Mahdi. Por ejemplo, número 1, aparecerá en la Meca. Tendrá 40 años de edad cuando aparezca. Traerá la prosperidad al mundo igual que el anticristo. Jesús regresará con él como su asistente. Tendrá en su dedo el anillo que perteneció al rey Salomón. Gobernará por 7 años. Aparecerá en medio de un período de guerras y de sufrimiento en el mundo. Hará la guerra contra todas las naciones que se le opongan y realizará milagros que asombrarán al mundo y le adorarán. Vemos con estas características de qué forma es exactamente las características que la Biblia menciona del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿será el Mahdi el anticristo? Bueno, al comparar estas características del Mahdi musulmán con las características que la Biblia describe del anticristo, podemos apreciar increíbles parecidos. Muchos escritores expertos en la escatología bíblica han concluido que el anticristo tiene que ser o profesar de alguna manera ser musulmán. Por ejemplo, veamos en el capítulo 10 del libro de Isaías, que dice el versículo 5, «Oh Asiria, vara y báculo de furor, en su mano he puesto mi ira». Aquí está hablando con el futuro dirigente del Islam y se le califica como el Asiria en la región geográfica de Asiria. Y dice así el versículo 6, «Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles». Pero pongamos atención al versículo 12, donde específicamente se le caracteriza y se determina que el Mahdi o el futuro anticristo va a ser asirio o musulmán. Isaías 10:12. «Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria». ¡Qué impresionante! Después que el Señor acabe toda su obra en el monte de Sión, ¿cuándo será esto? Pues a finales de la gran tribulación, cuando el anticristo esté reinando y antes de la segunda venida de Cristo. Cuando esto suceda, la Biblia profetizó hace más de 2700 años que Dios castigaría el corazón del rey de Asiria. Pero veamos otro pasaje en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, que también se refiere al Mahdi o al futuro anticristo como el asirio. Y dice el versículo 5 y 6, Miqueas 5, 5 y 6. «Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere sobre nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con su espada la tierra de Nimrod», que es la antigua Babilonia unida con Asiria del Antiguo Testamento, la tierra de Nimrod, «y me librará del asirio cuando viniera contra nuestra tierra,
y hollare nuestros confines. Veamos ahora algunos puntos interesantes para basar estas conclusiones. Número 1. El Islam es la religión con el crecimiento más grande del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Europa. Simplemente en Europa, por la inmensa migración de millones de musulmanes que han llegado de Siria, Irak y Afganistán, se calcula que en los próximos 10 años, ahorita estamos en el año 2025, o sea, aproximadamente ya para el 2035, Europa sería un continente completamente musulmán. Una de las principales razones también está en que los europeos ya no quieren tener hijos y por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. Así que Europa es un país casi de viejitos. Si el anticristo gobernara las principales naciones de Europa, es lógico que su futuro, este futuro líder político, económico y militar, tenga que ser musulmán. La mayoría de las naciones, en segundo lugar, que aparecen en la Biblia mencionadas como protagonistas para los tiempos finales, todas son musulmanas. Escuchemos claramente lo que la Biblia dice. Son naciones geográficamente localizadas en Siria, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, en Afganistán, Turquía, el Líbano, Libia, Egipto, Sudán, etcétera, etcétera. Todas naciones musulmanas y todas las naciones que la Biblia menciona que cuando Cristo venga combatirá contra ellas. En tercer lugar, las características del Mahdi musulmán y el anticristo son extraordinarias. Ambos serán líderes mundiales, ambos harán un tratado de 7 años, ambos tendrán un líder religioso como socio, ambos serán adorados y ambos tendrán poderes sobrenaturales. Por ejemplo, veamos en la segunda carta a los tesalonicenses lo que el apóstol Pablo escribe acerca del futuro anticristo. Capítulo 2, segunda carta a los tesalonicenses, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claramente, la Biblia nos muestra que cuando el anticristo aparezca, la gente va a creer tal vez que sea un extraterrestre por los poderes y los milagros que va a hacer, y podamos nosotros comprender claramente que va a haber una mentira satánica, un poder mental en la humanidad en estos tiempos que los va a hacer creer realmente que el anticristo es un Mesías. En cuarto lugar, la Biblia menciona que el anticristo perseguirá y decapitará a los cristianos y a los judíos, de igual manera que el Mahdi hará lo mismo. Esto es muy interesante porque el Islam es la única religión que decapita a sus víctimas. Y dice la Biblia en Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En quinto lugar, en Daniel 7:25, vemos también otra cosa asombrosa que el futuro Mahdi va a ser, y es una analogía y un paralelo impresionante con el anticristo. Dice Daniel 7:25,
Está hablando y profetizando del anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es impresionante porque es lo que el anticristo va a hacer, va a cambiar los tiempos, o sea, el calendario que tienen los musulmanes no está sujeto al calendario gregoriano en el que vivimos, y sabemos que el Mahdi cambiará la ley para establecer la ley Sharia o la ley islámica, que además, ¿quién sino en el mundo desearía cambiar los tiempos y la ley? Pues más que el anticristo o el futuro Mahdi, que va a venir como rey de los musulmanes. El Islam tiene sus propias leyes y su calendario propio basado en la carrera de Mahoma, y diferente a nuestro calendario, repito, y tiempos del occidente. En sexto lugar, y finalmente, la Biblia menciona varias veces al anticristo llamándolo el asirio, como lo acabamos de comprobar, que saldrá de la región de la Mesopotamia, o sea, entre Siria, Irak y el Líbano. De esta región geográfica, o sea, para explicarlo más bíblicamente, en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículos 7 y 8, vemos la división del imperio griego cuando Alejandro el Magno muere. Y el imperio griego se divide en los 4 generales que sucedieron a Alejandro el Magno. Y estas 4 divisiones fueron Egipto, fueron Turquía, fue Macedonia, fue Grecia y fue Siria. O sea, vemos nosotros claramente Siria, Egipto, Macedonia y Turquía. Pero vemos claramente en Daniel 8, 7 y 8 que de una de estas 4 divisiones del imperio griego saldría el cuerno pequeño, que en el Antiguo Testamento se le conoce como el anticristo y que se domina el futuro dictador mundial. Así que el Islam, ¿verdad?, es la única religión que usa la decapitación. El Islam es la única religión que tiene como propósito principal conquistar el mundo, imponer la ley Sharia en todas las naciones. Es la única religión que está mezclada con la política, tratando de poder revivir el imperio antiguo otomano turco, que cayó en 1917 después de la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio otomano se unió a Alemania y fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial. Estamos verdaderamente en un tiempo maravilloso donde los protagonistas que la Biblia profetizó hace más de 2600 años están delante de nuestros ojos. Ya no podemos evitar más que poder realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón. El mundo se dirige a un control islámico, un control bajo un hombre llamado el anticristo, que se le llama el Mahdi dentro del Islam y que va a ser para nosotros el anticristo. El Mahdi o el musulmán, para los musulmanes será, ¿verdad?, el iniciado, el Mesías, el que estaban esperando. Para nosotros sabemos que será el anticristo. Y la última forma en la que podemos corroborar esto, de que el anticristo será islámico y no será europeo, como tradicionalmente se enseñó por muchos años, es que cuando se siente el anticristo, dice Daniel 9, versículos 26 y 27, que cuando el anticristo aparezca, o el Mahdi musulmán para ellos, va a firmar un tratado de paz por 7 años con los judíos. Pregunta, ¿qué poder puede tener este hombre en el futuro llamado el Mahdi para que pueda garantizarles a los judíos: no los vamos a tocar en 7 años, les vamos a permitir reconstruir el templo? ¿Quién si no sería el Mahdi el que pudiera garantizarle esto a los judíos? ¿Cómo podía el anticristo ser judío? ¿Cómo puede el anticristo firmar un tratado para garantizarles a su propio pueblo que nadie los va a tocar? El único que podría tener el poder de hacer esto sería el Mahdi
o el anticristo bíblico. Así que él va a decirle al Islam, ¿verdad? No toquen a los judíos. Él va a ser el que tenga el poder de impedir que el mundo islámico en el Medio Oriente no ataque a los judíos. ¿Quién más podría tener un poder para detener al mundo islámico y garantizarle a Israel 7 años de paz si no es el Mesías que solamente los musulmanes pueden respetar? Así que no cabe duda que mientras más nos acercamos y somos la generación de la higuera y más rápido todos los acontecimientos se están precipitando con una velocidad impresionante, nos damos cuenta que la luz del Espíritu Santo es más clara. Dice 1 Corintios 8, versículos 2 y 3, que lo que creíamos que sabíamos, no lo sabíamos como lo deberíamos de saber. El Espíritu Santo nos está continuamente mostrándonos cosas que están escondidas en la Biblia y que hace 5, 10, 15 o 20 años pues no teníamos las piezas otras del rompecabezas para poder unir todo y poder armar una pintura, ¿verdad? Podríamos llamarle así, para que las últimas pinceladas viniera el Espíritu Santo y las diera a través de esta revelación. Y esto finalmente lo corroboramos en Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, le dice a Daniel, Daniel, quiero que sepas que en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. O sea, hace 2600 años que se escribió el libro de Daniel, iban a pasar 2600 años sin que nadie pudiera interpretar ni poder deducir qué significaban las profecías de Daniel. Ahora bien, si nosotros somos esa generación donde el conocimiento de una forma indudable, la tecnología, la conquista del espacio, la guerra atómica, la fisión nuclear de la Segunda Guerra Mundial, la época del Internet, la época del celular, la época de los chips, la época ahorita de la inteligencia artificial. Nunca en la historia, jamás, el ser humano había avanzado tecnológicamente como lo ha hecho desde a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y ahorita ya no nos sorprende absolutamente ningún invento. Ya, ¿verdad? Con la inteligencia artificial y este señor Elon Musk, el dueño de Tesla y el Proyecto X, quiere ya mandar habitantes a Marte. En fin, el mundo se está precipitando en una tecnología y con la genética avanzada también en querer construir, crear, al grado que el Foro Económico Mundial lo ha aseverado por su presidente Schwab, el señor Schwab, que ahora, bueno, ya dejó la presidencia del Foro Económico Mundial hace algunas semanas, pero el presidente Schwab acaba de decir que iban a crear una nueva raza humana, porque si somos producto de una evolución, pues necesitamos evolucionar y tenemos ahora la tecnología y la genética para poder ayudarnos a mejorar la raza humana. A ese punto el ser humano ha llegado. Hemos creído la mentira del huerto del Edén. Serán dioses, le dijo Satanás a la primer pareja humana, Adán y Eva. Y el siglo XXI en el que nos encontramos concluye con esta mentira, que es impresionante que los hombres podamos creer. Señor, Dios, tenemos la capacidad de crear mejores seres humanos que lo que tú nos creaste. Tenemos la capacidad, no te necesitamos, Dios, porque podemos resolver los problemas que van más allá de la capacidad nuestra para resolverlos, porque el ser humano es un ser endiosado completamente, ensoberbecido, haciendo y sacando de la ecuación a Dios de todos sus términos y de toda la forma como estamos viviendo. Así que estamos en un momento muy importante de la historia y tenemos que considerar y continuar orando para que el Espíritu Santo nos continúe guiando a toda la verdad. Y tú que nos escuchas, prepárate para encontrarte con tu Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas, mas tenga la vida eterna. Porque Dios ama de tal manera al mundo que siendo un pecadores, dice Romanos 5, Dios muere en nuestro lugar. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Jesucristo fue despreciado
desechado entre los hombres, varón de dolores, quebrantado y experimentado en el dolor. Pero Él llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados para que nosotros conociéramos cuánto Dios te ama, cuánto Dios nos ama y cuánto quiere Dios tener una relación contigo en espíritu y en verdad. ¿Podrías tú invitar a tu corazón a Jesús en este momento? Dile ahí donde quiera que tú estés: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo realmente que en la cruz tu Hijo pagó por mí, que a los 3 días resucitó de entre los muertos, y en este instante te recibo como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Él pueda manifestar su vida en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.